Los judíos siempre han tenido fama de tener una gran destreza para los negocios y ser capaces de amasar ingentes fortunas. No en vano, el propio Estado de Israel es un estado rico que resulta ser un oasis entre un desierto de pobreza. Y es que el PIB per cápita de Israel nada tiene que ver con el de sus vecinos. Hablamos de países como Líbano, Jordania o Egipto. Existen multitud de judíos entre las personas más ricas del planeta, entre los que se encuentran personalidades como Larry Ellison, fundador de Oracle, Michael Bloomberg, el ya fallecido magnate del juego Sheldon Adelson, que tenía un montón de propiedades en Las Vegas, Larry Page, cofundador de Google, que es de madre judía, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, o el mismísimo George Soros. Pero, ¿qué hace que los judíos sean tan ricos? ¿Por qué se da esta circunstancia? Pues póngase cómodos que enseguida lo vamos a ver. Pero antes de comenzar, simplemente deciros que ya ha salido a la venta mi nuevo libro, 2100, una historia del futuro, un proyecto que me hace una ilusión tremenda y en el que trato de intentar descifrar el futuro del mundo a través de un análisis de las macrotendencias geopolíticas, tecnológicas y socioeconómicas actuales e históricas. Y para que lo podáis disfrutar en LATAM también está en formato ebook, os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Venga, antes de empezar con las razones, hay que ver si realmente, fuera de las grandes personalidades que ya hemos mencionado, los judíos son tan ricos de verdad o no. En Estados Unidos, el 23% de las familias judías tienen unos ingresos anuales de más de $200.000, mientras que esa cifra solo llega al 4% cuando hablamos del total de la población estadounidense. Sin embargo, solo el 10% de las familias estadounidenses judías ganan menos de $30.000 anuales, cuando el 26% de las familias estadounidenses ganan menos de esa cantidad. Y esta discrepancia se observa en casi todos los países en los que hay comunidades judías relevantes. Esto quiere decir que sí, que los judíos son más ricos que la media. Pero veamos los motivos, porque todo esto viene de muy atrás, tanto que nos tenemos que ir al Imperio Romano. Durante siglos, los judíos fueron perseguidos y marginados en diferentes partes del mundo. Esto les obligó a desarrollar habilidades para sobrevivir y prosperar en situaciones adversas. Fue en el año 135 cuando el emperador Adriano derrotó a los ejércitos judíos y estos fueron castigados y expulsados de Jerusalén. Así que a estos no les quedó más remedio que dispersarse por todo el mundo conocido. Durante la Edad Media, muchos judíos aprovecharon estas pequeñas comunidades judías que se fueron formando y emigraron a Europa Occidental y Central desde el Medio Oriente y el norte de África, huyendo de la opresión y la persecución. Sin embargo, estos no encontraron demasiada comprensión. Por aquel entonces, los judíos eran considerados extranjeros en la mayoría de los reinos europeos y se les prohibía poseer tierras o propiedades. Por ello, los judíos aprovecharon las comunidades judías de toda Europa y las utilizaron para comerciar entre sí. De esta manera, muchos judíos se hicieron artesanos o comerciantes, comenzando a formar una pequeña burguesía que poco a poco iría progresando, despertando con ello muchas envidias y odios. Esto provocó también que las comunidades de judíos fueran creciendo y se concentrasen en las ciudades, entorno del que iba a venir un gran crecimiento vivido durante las revoluciones industriales. Pero no tan rápido. A medida que los comerciantes y artesanos judíos se iban enriqueciendo, estos vieron cómo se presentaba ante sí una gran oportunidad. Como decía, los judíos en la Europa medieval se vieron obligados a depender del comercio, debido a la prohibición de poseer tierras y trabajar en ciertos oficios. Como resultado, muchos judíos se involucraron en la banca y el préstamo de dinero. Además, la religión judía en sí misma promovía la idea de que el préstamo de dinero con intereses era aceptable, siempre y cuando los términos del préstamo fueran justos y se establecieran claramente. Esta actitud favorable hacia los préstamos de dinero y los intereses impulsó a muchos judíos a convertirse en prestamistas y banqueros. Y es que en la Edad Media la Iglesia Católica consideraba que el cobro de intereses era un pecado conocido como usura. Esto se debía a que la Iglesia consideraba que el préstamo de dinero con intereses era explotación económica y que en cierto modo equivalía a robar a los pobres. Con el tiempo, los banqueros judíos se ganaron una reputación de ser expertos en finanzas y de ser confiables y justos en sus negocios. Esto llevó a muchos no judíos a confiarles su dinero y a utilizar sus servicios bancarios. A medida que la economía europea se desarrollaba y se expandía, los banqueros judíos desempeñaron un papel importantísimo en la financiación del comercio y el apoyo a los empresarios. También crearon sistemas de cambio de moneda que permitieron el comercio en toda Europa. Pero esta historia no explica todas las variables que a día de hoy hace que los judíos sean el grupo religioso que más riqueza atesora.
Además, la comunidad judía ha desarrollado una conciencia de pueblo en la que se ha tejido una red de apoyo y solidaridad, en la que se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos y recursos. De esta forma, ha surgido un orgullo comunitario muy importante en la mente de casi todos los judíos. Esto, unido a que actualmente muchos de ellos ocupan diversos puestos relevantes en nuestra sociedad, hace que las posibilidades de networking para una persona de origen judío sean mayores. Pero de nuevo, hay más motivos detrás de la riqueza judía. El siguiente factor nos lleva directamente a la educación. Los judíos son el grupo religioso mejor formado de todos. De hecho, según un estudio del Pew Research Center, los judíos reciben de media 13,4 años de educación, mientras que los cristianos son el segundo grupo mejor formado con solo 9,3 años de educación, mientras que hindús y musulmanes son los que menos años de escolarización reciben, con 5,6 años de media. Las razones que explican esto son las siguientes. 1. La superioridad en recursos de la que los judíos gozan hoy en día, que les permite dedicar más recursos a la educación de sus hijos. Además, estos no tienen que dejar sus estudios prematuramente para llevar dinero a casa. 2. Por otro lado, la relación entre los judíos y la educación ha sido históricamente muy estrecha. Desde hace siglos, la educación ha sido una prioridad fundamental en la cultura y tradición judía. Los niños judíos son iniciados en la lectura y el estudio de la Torá desde una edad muy temprana, y la educación judía se enfoca en desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico. 3. En la educación judía las finanzas siempre están muy presentes. De hecho, hay algunos textos judíos que tratan temas relacionados con las finanzas y la gestión del dinero. Por ejemplo, uno de los principios éticos centrales en el judaísmo es la caridad, tzedaká, que se refiere a la obligación de ayudar a los necesitados. Pues bien, los textos judíos ofrecen consejos prácticos sobre cómo dar caridad de manera efectiva y cómo administrar las finanzas personales de manera responsable para poder hacerlo. Además, el Talmud, un texto sagrado central en el judaísmo, discute temas relacionados con el comercio, la inversión y el préstamo de dinero. Ofrece consejos prácticos sobre cómo manejar las finanzas personales, incluyendo el ahorro, la inversión y la gestión del riesgo. El libro de Proverbios en la Biblia hebrea también contiene numerosos consejos sobre la administración del dinero y la inversión sabia. Por ejemplo, Proverbios 21:20 dice: «Hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los gasta». Ya hemos visto un montón de razones que hacen que los judíos sean capaces de generar tanta riqueza, pero no podemos acabar el vídeo sin olvidarnos de un último motivo. Como decía antes, los judíos siempre han sido perseguidos en muchas partes del mundo, bien por pura intolerancia religiosa o bien por las envidias y odios que despertaba el que amasaran tanto capital y se dedicasen a la banca. Estas persecuciones que los judíos han tenido que sufrir en diferentes momentos y lugares de la historia han fomentado que este pueblo haya adquirido una gran resiliencia, en la que el pueblo siempre se ha levantado y vuelto a construirse a sí mismo. Además, estas desagradables situaciones, que a menudo les ha obligado a depender de sus propios recursos y habilidades para sobrevivir, les han hecho desarrollar un gran espíritu emprendedor. Además, el haber estado históricamente marginados de los órganos de poder político provocó que la movilidad social entre los judíos a menudo se lograse a través del éxito financiero. Por todo ello, el pueblo judío y el mundo de los negocios siempre han estado muy correlacionados. Y venga, para acabar, vamos a hacer una lista con los motivos de por qué los judíos son tan ricos. 1. La prohibición de tener tierras y dedicarse a ciertos oficios les hizo buenos comerciantes y artesanos, comenzando con el comercio entre comunidades judías de diferentes ciudades europeas. 2. La solidaridad del pueblo judío ha permitido que estos a menudo compartan conocimientos, recursos y contactos. 3. Es el grupo religioso que más invierte en educación. Y 4. Es un pueblo con una gran resiliencia y espíritu emprendedor que históricamente ha contemplado el éxito financiero como un ascensor social. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la historia y la geopolítica seguirá Memorias de Pez, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.